para carreras de sociología, de geografía y ahora en ciencias económicas. Y un texto obligatorísimo, es el Cordobazo 25 años después de Néstor Restivo y Raúl de la Torre. El Rodrigazo, no el Cordobazo. El Rodrigazo. Como tuvimos el Cordobazo cerca. Quedó ahí. Mi segunda participación como panelista, así que me van a tener que disculpar. Un texto que yo les decía que a mis alumnos que lo leyeran con la luz prendida, y algunos a la noche me decían que llamaban a la mamá para ver si abajo de la cama no estaba Mansueto Sin. Es un texto bastante crudo de ese momento, y como que entre el Rodrigazo y el golpe del 76 se plantaron muchas cosas que estamos por cumplir 50 años del Rodrigazo dentro de poco, y como que siguen siendo duras, árboles que plantaron, por ahí tuvieron alguna helada, pero siguen creciendo. Uno nota que los temas siguen siendo muy, muy parecidos. Digamos, ¿qué cosas te parece que cuáles son las claves que podemos ir viendo a partir de ese momento? Y si te parece que es viable algún tipo de modificación al respecto. Qué interesante para arrancar con eso. La verdad que es un punto que a mí me atrae mucho, porque más allá del libro, cuando lo escribimos con Néstor, lo escribimos en un momento que nos pareció que era un capítulo muy interesante de la historia económica, de lo que significaba como bisagra, pero después con el tiempo, inclusive con lo que pude ir avanzando en algunas otras lecturas, investigaciones, todavía me parece que es más importante de lo que yo veía en ese momento, ¿no? Que el libro, en un sentido, nos quedamos cortos con respecto a la importancia que tuvo el Rodrigazo. Porque ahí lo que planteamos, y un poco el tema de Ricardo Sin viene a cuento, porque Ricardo Sin es el nexo entre lo que fue el plan de lo que se llamó el Rodrigazo, que en realidad lo escribió Ricardo Sin en ese momento, lo que fue el plan económico, y lo que después fue la dictadura, ¿no? Digamos, Sin claramente fue el eslabón entre ese final del gobierno de Isabel y la llegada de la dictadura y el plan de Martínez. Tanto es así que un poco la anécdota que contamos en el libro, un poco la metáfora del capítulo es que Celestino Rodrigo, a quien se le atribuye haber sido el autor de ese plan, termina el 24 de marzo del 76 preso en un barco junto con otros dirigentes políticos del peronismo, y Ricardo Sin, que en realidad era el segundo de Celestino Rodrigo, pero fue el autor del plan, termina como jefe de asesores de Martínez de Oz al mismo tiempo, en ese marzo o abril del 76. Y a mí me pasó algo muy curioso, que yo estaba detrás porque ya nos lo había contado, creo que fue Carlos Leiva o alguno de los que habían sido funcionarios del Ministerio de Economía de aquel momento, nos contaron la historia de Ricardo Sin y cómo Sin iba frecuentemente al Ministerio de Economía y en realidad le estaba, ellos se dieron cuenta después, le había hecho un juego de sacarle información para conocer cómo funcionaba internamente el Ministerio de Economía, sin confesarle que lo que estaba preparando era un desembarco en el Ministerio de Economía. Esto fue entre los años 74, 75. Entonces yo ya estaba detrás de la pista de Ricardo Sin y el rol que había jugado ahí como autor del plan. Y en esa investigación me encuentro con un libro muy viejo en una de las librerías de libros viejos de Buenos Aires, justamente escrito por Ricardo Sin, y con un prólogo que era de agosto del 76, es decir, en el primer año de la dictadura, donde Ricardo Sin prácticamente cuenta lo que yo estaba tratando de investigar. Él ahí lo cuenta completo, que es
explicar cómo había sido el plan del Rodrigazo y por qué habían explicado el plan del Rodrigazo. Y la explicación simple que da él, que me parece importante, interesante para arrancar la charla, es que la pregunta que se hace a sí mismo, él en ese prólogo, es ¿por qué formé parte del peor gobierno de la historia argentina? Así lo define. Y decía, en principio, el peor gobierno, por el gobierno de Isabel, dice, juntaba todo lo que el populismo le hizo de mal a este país. Desde el irigoyenismo al peronismo, él sumaba todo eso, decía que todo eso se había reunido y lo peor estaba pasando durante el gobierno de Isabel. Y que había que terminar con ese país, con ese modelo, y permitir que llegara a otra cosa absolutamente diferente. Acabar con la sustitución de importaciones, los modelos de defensa de industriales ineficientes, el sindicalismo en el poder, todo esto había que acabarlo de una sola vez. Y la mejor forma de acabarlo era, como él dice, como usa como metáfora en ese prólogo, matando a la serpiente desde adentro. Entonces él se asumía y se atribuye a sí mismo el rol de haber entrado en el estómago de la serpiente y hacerlo con ese plan, el Rodrigazo, hacer destruir a la serpiente desde adentro. Y bueno, efectivamente el Rodrigazo fue eso, terminó con el gobierno de Isabel, terminó con el gobierno peronista, y como él también dice en el prólogo, dice, y es el que puso las piedras en el camino para que llegara el nuevo modelo económico de la mano de Martínez de Oz y, otra vez lo cito a él, volviera a salir el sol en la patria. Digamos, con ese lenguaje describía esa maravilla que para él había sido el golpe militar, la política económica de entonces y el reemplazo de la política anterior. ¿Por qué me parece interesante esto? ¿Y qué es lo que nos trae hasta el día de hoy? Es que en realidad eso después con la historia nos dimos cuenta que eso fue el cierre de un periodo donde, inclusive uno podría decir hasta con gobiernos militares anteriores, había habido un proceso de industrialización en el país. Aldo Ferrer fue ministro de Economía de Levington y anteriormente había participado también de otros procesos, algunos semidemocráticos, otros directamente en función de un golpe, pero había una cosa, inclusive de los 50, los 60, posteriores al peronismo, se da el tema del desarrollo de la industria automotriz, digamos, hay varios elementos que hacen que todo ese proceso, más allá de las idas y vueltas del sistema institucional, hubo un proceso de armar una industria nacional y darle un proyecto de desarrollo al país. Todo esto se termina en el 75. Se quiebra definitivamente se quiebra, mejor dicho, en un principio con el Rodrigazo y definitivamente en el 76 cuando arranca el plan de la dictadura, que después íbamos a ver que es un poco la inauguración del neoliberalismo para nuestro país y a la par de lo que estaba sucediendo en Chile para toda la región, y de alguna manera son los dos experimentos iniciales del neoliberalismo en el mundo, el del Chile de Pinochet y en la Argentina de la dictadura de Videla, digamos. Son los dos momentos iniciáticos de este proceso. Bueno, a partir de ahí tenemos un desarrollo de un neoliberalismo que aún los últimos gobiernos, los gobiernos que intentaron romper con eso, no lograron romper totalmente. Es un modelo que está vigente con sus dificultades, pero en lo fundamental, en lo esencial, seguimos sometidos a los modelos neoliberales. Ni siquiera yo creo que el kirchnerismo logra romper la base de ese modelo. Porque la base de ese modelo, ¿cuál es? A mi entender, un poco es lo que inaugura la dictadura y después iba a ser el determinante de la política posterior. Que el neoliberalismo fue el proyecto de defensa y de poner el poder en manos de las grandes corporaciones. Digamos, esta es la diferencia fundamental o la diferencia política, digamos, más sustancial con respecto a otros proyectos dentro de lo que fue el proceso del capitalismo. El neoliberalismo claramente concentra toda esa capacidad de decisión en las grandes corporaciones que inclusive pasan por arriba del poder de los estados.
De hecho, nace así el neoliberalismo, no es una lucha de Estado versus mercado, sino defensa de los intereses de las corporaciones. Así nació en los 70 en Estados Unidos, cuando esto se planteó como una respuesta de las corporaciones a las demandas contra políticas monopólicas de estas corporaciones por parte de la pequeña y mediana empresa de Estados Unidos. La defensa que ejercieron las corporaciones en la justicia fue justamente recurrir a lo que le escribieron los académicos de Chicago, que asumieron la defensa de estas grandes corporaciones, y después, cuando esa defensa fue exitosa, esos mismos argumentos se volcaron en un marco, en un cuerpo teórico, y de ahí nace las teorías de Milton Friedman y el neoliberalismo. Pero inicialmente fueron argumentos de defensa de los intereses de las corporaciones ante la justicia, ante la demanda contra estas corporaciones, con lo cual nace como la defensa explícitamente o directamente de los intereses de las corporaciones. Bueno, yo creo que eso todavía es una de las... Básicamente es el principal elemento que quedó pendiente de esa etapa. El poder de las corporaciones, la lucha de cualquier gobierno democrático que tuviera una política de desarrollo o de distribución, como fue el kirchnerismo, tener enfrente a las corporaciones como principal frente de batalla. Recordemos que los grandes conflictos que tuvo el kirchnerismo tuvieron que ver con lucha con las corporaciones, no con luchas políticas contra otros sectores, oposición o alguna otra expresión de pensamiento, sino fundamentalmente con la corporación financiera, con la fuga de divisas, o la disputa en general con todos los sectores más especulativos con la finanza, cuando fue la renacionalización de las APJP, el tema del petróleo, el tema de los medios de comunicación y el tema fundamentalmente de los agronegocios, las exportaciones y la pelea contra los sectores agropecuarios. Que ahí tenemos un buen ejemplo también. Una pelea contra los sectores más concentrados del agronegocio, que son los sectores agroexportadores, con una medida que tenía que ver con las retenciones a las exportaciones de soja, y en el escenario, en la pelea, aparece gobierno contra el campo. Es decir, no aparecen ni siquiera los grandes actores, los grandes, digamos, los grandes sponsors de esa pelea eran en realidad las corporaciones, las grandes cerealeras, pero no aparecieron en la escena. Todos nos podemos acordar, bueno, ustedes con más razón que son de Entre Ríos, pero la cara de De Angeli la tenemos todos, la tenemos clarísima, y hasta nos acordamos del tono de voz y todo de De Angeli saliendo en las cámaras. Ahora, del presidente Cargill, en ese momento de Nidera, Continental, o cualquier otra de las grandes cerealeras, Dreyfus, yo creo que ni estos nombres la gente retuvo o conoció en ese momento, mucho menos que me nombren un solo presidente o directivo de alguna de estas cerealeras o de la Cámara de exportadores de cereales. Nadie los conoce, porque no tuvieron ningún protagonismo. Estuvieron absolutamente ausentes de la primera línea en cuanto a la exposición, pero eran los grandes protagonistas de esa pelea contra las retenciones a las exportaciones. Bueno, este me parece que es un elemento como para tomar ahí. ¿Cuál es el poder que tienen las grandes corporaciones? Que por otra parte, digamos, durante el proceso del kirchnerismo hubo un modelo muy distributivo y crecieron mucho los ingresos de los sectores del trabajo, por ejemplo, y hasta de la pequeña y mediana empresa también. Pero lo que crecieron los ingresos de las grandes corporaciones superó ampliamente el porcentaje de lo que crecieron los demás. Es decir, tuvieron más poder en medio de un bienestar general, pero salieron con más poder, con lo cual este modelo no cambió de manos y finalmente termina derivando en un gobierno directamente en manos de las corporaciones. O sea, no necesitaban tener un político que los representara, sino que tuvieron, digamos, un hijo de las propias grandes corporaciones de presidente a partir de 2015. Bueno, esto me parece que es el proceso que no se ha cerrado, y me parece que es la gran
la gran, entre comillas, herencia que deja ese momento de cambio que fue el Rodrigazo en el 75 e inmediatamente la llegada de un nuevo modelo económico de la mano de la dictadura en 1976. Rulo, una de tus principales incursiones a lo largo de los años de televisión fue Visión 7 Internacional. Me gustaría que nos des tu punto de vista acerca de lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, con estas movidas populares de rebelión que se están dando, y sobre todo también cómo ves el plano de Latinoamérica en este intento de recuperación por parte de los gobiernos populares, de volver a construir esa patria grande que hace algunos años atrás supimos tener. Y a ver, son dos procesos difíciles de analizar porque estamos en medio de todo el movimiento, ¿no? Inclusive en el caso de Estados Unidos, más todavía porque es una reacción que no sabemos hasta dónde va a llegar. A ver, tengamos en cuenta para el análisis algunos puntos que son fundamentales. No hay una organización en Estados Unidos detrás de estas movilizaciones, de estas respuestas tan fuertes y tan audaces en la calle. No hay agrupaciones, no tienen ni siquiera la experiencia de movilización y de organizaciones sociales que tenemos en Argentina, por ejemplo. Y podríamos compararlo con muchos otros países y tampoco tenemos ese tipo de experiencia. Hasta en Francia, cuando hablamos de los chalecos amarillos, uno puede conseguir mejor qué significan los chalecos amarillos que representan. En el caso de Estados Unidos, hay una representación, digamos, simbólica, muy importante, que es el tema de los sectores más marginados de la sociedad, no solo los negros, sino también toda la población latina, otro tipo de poblaciones originarias en general. Esos sectores han sido permanentemente discriminados en Estados Unidos. En este momento, a partir de un episodio, pero sobre todo un episodio que pudo ser filmado y pudo ser visto por todos a través de una camarita de celular, provoca una reacción que ahora se está viendo como una reacción en cadena en distintas ciudades, en distintos estados de Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance de esto? La verdad que es muy difícil decirlo, pero evidentemente ahí emergió un problema que viene ahí latente y que el conflicto estaba, obviamente. El conflicto estaba. Hay una población muy masiva de estos sectores que estaban siendo discriminados desde lo racial, hasta las posibilidades laborales, desde la persecución, inclusive policial, digamos, todos estos elementos pues, se juntan en un momento, estallan. Repito, es muy difícil decir cuál es el destino. Lo que parece cierto es que esto le va a significar un costo altísimo al gobierno de Trump, que quizá le pueda costar muy probablemente no poder ser reelecto en noviembre cuando son las elecciones presidenciales. Yo creo que pareciera ser todo indicar que quedó en una situación muy, muy delicada en este sentido. Porque si ya tenía un problema por el tratamiento que tuvo frente a la crisis sanitaria, es decir, con el COVID-19 y la respuesta que fue lamentable y con un costo altísimo en dos sentidos, ¿no? Tienes el costo en vidas, que significa que Estados Unidos esté por lejos arriba del resto del mundo con respecto a muertes y contagios. Además, agréguenle el costo económico, porque no es que no hacer la cuarentena implicó que la economía siguiera creciendo, no. La economía entró en una situación de quiebre y con más de un 20% de desocupación, por ejemplo, por más que estén sostenidos parcialmente por un seguro de desempleo. Esta es una situación en lo económico grave que se está planteando en Estados Unidos. Con lo cual, digamos, ahí a esta situación que tenía de crisis sanitaria se suma esto, que me parece que le da un golpe político muy, muy, muy duro que ninguno de los golpes anteriores, inclusive el intento de impeachment del año pasado, llegaron a dañar su imagen como se le está dañando ahora todo esto. Así que yo preveo que esto va a significar que en las circunstancias actuales uno diría Trump tiene muy poca chance de ser reelecto, porque obviamente además todos estos sectores que se enfrentan
a Trump en este momento en las calles son sectores que si votan, votan a los demócratas. Digo si votan porque también la participación entre esos sectores en elecciones es muy baja. Con lo cual, acá tenemos un elemento que me parece que es importante y hay que seguirlo muy de cerca, que es lo que está pasando hoy con Estados Unidos, y en qué medida esto puede, yo diría, hasta dañar su liderazgo, su hegemonía mundial, que ya obviamente estaba ya amenazada, y sobre todo por su relación y el avance que había tenido China en diferentes aspectos, pero fundamentalmente en el aspecto tecnológico. Digamos, China le está compitiendo la supremacía tecnológica de Estados Unidos, lo cual no es poco, y esto me parece que es un poco el origen fundamental de todo lo que se llamó la guerra comercial, ¿no? Era más que nada una guerra tecnológica, lo que se había planteado, y esta situación daña todavía más la posición de Estados Unidos. Con respecto a América Latina, y me parece que una cosa está vinculada con la otra, es que en América Latina se estaba dando el fenómeno de que Estados Unidos había vuelto a mirar hacia América Latina y a preocuparse por el tema de garantizar también su supremacía sobre la región. Esto se vio en la forma de intervención que tuvo en diversos países. Podríamos mencionar, bueno, el caso de Venezuela es suficientemente conocido, las intenciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela, la participación directa que tuvo en el golpe contra Evo en Bolivia, me parece que es otro elemento también a tener en cuenta, y el tercer elemento que podríamos tomar como evidencia de esta política es el tema del respaldo que intentó darle hasta último momento el gobierno Mauricio Macri. El insólito acuerdo con el FMI, el respaldo financiero que le dio, y el apoyo hasta último momento, inclusive haciendo la reunión del G20 acá en Buenos Aires, son todos elementos que trataron de incidir para que Macri pudiera ser reelecto. Una jugada más que evidente de Estados Unidos. Me parece que esto tiene que ver también con el juego en la región. El tema de Brasil es un poco más complejo, pero está claro que también trató de incidir a posteriori en el gobierno de Bolsonaro, porque no lo impulsó para que fuera presidente. Sus candidatos medio que se cayeron, y después cuando sube a Bolsonaro sí logra imponerle dentro de ese gobierno algunos personajes más cercanos a Estados Unidos, y después, bueno, están las políticas más permanentes, como puede ser la de Colombia, con la vuelta del uribismo al gobierno, hoy con muchas dificultades, o el caso de Chile con Piñera. Pero evidentemente en toda la región se está viendo que hubo todo un proceso de estos años, de que la gran novedad fue que Estados Unidos volvía a mirar la región como un lugar estratégico, que hizo en un momento retroceder a los movimientos populares, o por lo menos aquellas políticas que se presentaban como políticas de transformación social, y que ahora pareciera que es un momento donde estas políticas vuelven a buscar dar disputa para recuperar terreno. Pero estamos todavía en esa instancia, todavía no es que tengamos un proceso como los que teníamos en los primeros años de este siglo, digamos, la época 2005-2010, no tenemos la foto esa de Néstor Kirchner, de Evo Morales, de Correa, Chávez, esa foto y no la tenemos. Estamos lejos de esa foto. Lula, no tenemos esa representación en nuestros países, y no se ve que la vayamos a tener en lo inmediato. Pero hay un proceso de movimiento que significa hoy que hay un retroceso de Estados Unidos. Tuvo que ver, otra vez hablo de Estados Unidos, me surge inmediatamente tener que decir algo de China. Tuvo que ver algo China con la incorporación de capitales en la región, con el tema de la incidencia que empezó a tener muy fuerte en Brasil y que empezaba a aparecer también en Argentina con algunos negocios. Sí, seguramente tuvo que ver, y estos son los elementos que hacen a la construcción
política geoestratégica de Estados Unidos, es decir, cuidado con América Latina, cuidado con Sudamérica, que se está metiendo China, volvamos a mirar hacia ahí. Seguramente en algún momento esto se pensó así, se planteó así, y fue uno de los disparadores de la política otra vez tan agresiva de Estados Unidos para América Latina. Todo esto ahora, con lo que está sucediendo, empieza a temblar. Otra vez somos un territorio en disputa, no está muy claro qué es lo que puede llegar a jugar cada uno, no está muy claro cómo se van a resolver algunos procesos internos, pero claramente hay un movimiento que tiene un origen en Estados Unidos, pero que tenía mucho respaldo o apoyo en sectores pro-estadounidenses de la región, que hoy está en retroceso. Hoy claramente está con graves dificultades. No mencioné, porque me parece que es un capítulo aparte, que es el de México. Me parece que México es un proceso que por ahora seguimos viendo que marcha un poco al margen del resto de la región. El tema de López Obrador es un gran interrogante, es decir, obviamente es alguien que viene desde un espacio absolutamente distinto, desde la izquierda a ocupar ese lugar, pero por ahora, con una relación de no agresión con Estados Unidos, con lo cual también uno se pregunta o deja la puerta abierta para decir, a ver, hacia dónde va ese proceso, hasta dónde puede llegar a alcanzar, qué cambio puede significar. Me parece que eso también es un capítulo abierto, el de México, pero va más atados a las políticas propias de México en su relación con Estados Unidos que lo que puede ser una política en conjunto de Latinoamérica. Interactúa menos México con el resto de América Latina que lo que podría ser Brasil, que es un Bolsonaro, nos importa todo porque nos afecta mucho más directamente. Rulo. Cristian. Volviendo un poco a lo que decías hoy, hablaste hoy anterior, ¿cómo ves vos al gobierno de Alberto, digamos, como gestor de derechos del pueblo, sabiendo que del otro lado tenemos todas estas corporaciones que vos bien caracterizaste hoy? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que hay por lo menos dos aspectos a diferenciar dentro de lo que es la gestión hasta ahora de Alberto Fernández. Una, en el tema de la gestión de la crisis sanitaria, me parece que ha tenido hasta ahora un desempeño muy bueno. Digamos, no podría haberse pretendido que a esta altura el tema ni estuviera solucionado, ni superado, ni mucho menos. Los resultados que obtuvo me parece que son lo que aspiracionalmente se podían lograr, es que no hubiera una explosión, un estallido de este problema y se circunscribiera lo más posible. Me parece que hasta territorialmente esto se ha logrado, y todo lo que significó el impulso al tema de salud para dar una respuesta tuvo además muy buena repercusión. El sector de la salud y el sector científico que ha dado respuestas. Entonces, ese es un plano que me parece intachable, incuestionable. El resto es donde podemos tener algún tipo más de dudas y algún tipo más de interrogantes. La gestión económica, porque el tema, digamos, yo insisto siempre cuando hablamos de esta cuestión en lo siguiente: yo no tengo ninguna duda entre salud y economía lo que tiene prioridad. Para mí la prioridad es absoluta en la salud. La economía lo que tiene que hacer es, como siempre, la economía siempre se adapta a las condiciones que tiene y a las restricciones que existen. Hoy la salud y el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento social, es una condición. Eso es una condición y la economía tendrá que actuar en función de esas condiciones, no exigir que se cambien esas condiciones. Me parece que esto está fuera de lugar. Ahora, sí, dentro de esas condiciones podemos discutir qué es lo que hay que hacer. Digamos, la economía sigue actuando y sigue existiendo. Entonces, sí existe también esa discusión sobre qué hacer en este marco o en este contexto de restricciones. Ahí es donde aparece este tema que preguntabas recién, el tema de la relación del gobierno con las corporaciones. Hay una relación bastante conflictiva en este punto, digamos, conflictiva desde lo político, porque claramente el gobierno de Alberto tiene una intención de no llevarse mal, tener una relación de
de respeto mutuo con las corporaciones, entonces no avanza sobre el espacio que ocupan las corporaciones. Es decir, el no conflicto en ese punto. Y me parece que del otro lado, el conflicto está siempre planteado. Entonces, lo que está pasando con los bancos, digo, la banca privada prácticamente se ha manejado como si no existiera la demanda, las urgencias y las necesidades que hay en la sociedad, sobre todo en el plano, en materia de unidades económicas medianas y chicas. No veo que haya hecho el más mínimo esfuerzo, y si teníamos una banca privada que estaba orientada y estaba habituada a hacer negocios fundamentalmente con la especulación, prácticamente no se movieron de ese lugar. Intentaron por lo menos seguir haciendo el mismo juego de negocio con la especulación y dándole la espalda al sistema productivo, que es lo que ha sucedido en estos años, pero por imperio también de las políticas oficiales. Cuando las políticas intentaron cambiar ahora con políticas de respaldo, de atención al sector privado para pagar sueldos, para atender con el ingreso de emergencia a los sectores más vulnerables y demás, se intentó trabajar esto con la banca privada, y lo que encontró fueron más bloqueos que respaldo. El tema de los créditos a las empresas fue una experiencia dramática, lo que ha sucedido con fondos, con recursos que el propio gobierno le garantizaba, y hasta con garantías que el gobierno ponía a disposición de quien tenía que tomar un crédito. Y realmente ahí yo creo que fue uno de los grandes choques que hubo entre gobierno y corporaciones, y esto limitó bastante el tema del alcance que tuvieron las políticas sociales de acompañamiento de las unidades económicas. Me parece que ahí hay un conflicto grande. Después, en otros sectores, con el tema precios, evidentemente ahí también el gobierno se encuentra con un problema que prácticamente exhorta a las empresas privadas, sobre todo las que tienen control fuerte en la formación de precios, a que no aumenten en medio de esta circunstancia, y gran parte de estas empresas formadoras de precios lo que hicieron fueron tomar ventaja de la situación, y si había mucha demanda de alimentos los aumentaron, si había escasez de algún otro producto los aumentaron, y se dieron una serie de condiciones que llevaron a que tuviéramos inflación en medio de una situación donde prácticamente la demanda se cayó, no sé en qué proporción, pero muchísimo con respecto a la situación normal. Con lo cual, ahí también hay un juego entre factores de poder económico privados y gobiernos, donde el gobierno le lanza gestos de amistad, y del otro lado se la devuelven con piedras. Digamos, me parece que ahí hay un sector de poder que tiene que ver con todo esto que estamos contando. No aflojan en su situación, no han cedido posiciones en su situación. Me parece que eso en alguna manera describe lo que está pasando. Bueno, con el tema hay otros ejemplos que son puntuales, pero me parece que son descriptivos de lo que se está viviendo, la postura que tuvo Techín con el tema de los despidos, o algunas otras de estas políticas, también significan, a mi modo de ver, una especie de pulseada con el gobierno, a decirle: mira, vos sacaste una ley antidespido, pero igual nosotros vamos a trabajar para, si necesitamos sacarnos 1.500 personas, lo vamos a echar, y hasta llegamos a un acuerdo con la UOCRA, con el sindicato del sector, para hacerlo efectivo, y es lo que han hecho. Me parece que ahí también yo creo que hay que tomar nota de ese tema, porque me parece, y lo dejo, si quieren lo charlamos después, puede ser otro punto, otra cuestión en la charla, que es el tema cómo va a quedar la economía después de la pandemia. Me parece que acá se están jugando algunos factores donde estas relaciones de poder se definen ahora, no después. No es que se definen una vez que termine la pandemia y dice, bueno, a ver cómo se ordena todo ahora. No, el ordenamiento lo va a dar lo que se haga hoy y cómo queden jugadas algunas relaciones de acá para entonces. Y por ahora pareciera que estos sectores de poder no van a haber deteriorado en nada su situación de poder
y en algún sentido pareciera ser que corremos el riesgo de que suceda exactamente lo contrario. Ahí en este aspecto donde yo lo veo más débil el gobierno, no comprendiendo la importancia que hoy tendría jugar un poquito más fuerte en alguno de estos aspectos donde me parece que se está definiendo mucho, ¿no? Y ahí no lo veo tan firme como uno quisiera el gobierno jugando un poquito más duro. José. Bien, sí. Mirá, cuando contabas el tema de Mucho, 125, me acordaba de un libro de los 80 de Dan Morgan que se llamaba Traficantes de Granos, donde el tipo decía específicamente eso, ¿no? Son las corporaciones de alimentos, Bunge Borg, Cargill, Dreyfus, Continental, son más poderosas que las petroleras en muchos casos y claro. no se le hace ni una sentada, digamos, ¿no? Y esto de colonizar los partidos políticos, que creo que fue una política que con la vuelta de la democracia, digamos, lejos de ser un episodio a lo de Sin, se transformó en un sistema, digamos, ¿no? De las corporaciones meterse adentro de los partidos políticos mayoritarios. Y hoy vos, en Motor Económico, lo que me llevó la vista fue el caso de Vicentín, ¿no? Y que aparezcan casos como Toma, Manzano, digamos, vinculados a estas corporaciones. Dos preguntas te voy a hacer. ¿Cómo ves el tema? Digamos, pues, obviamente, en esto que vos decís, ¿cómo va a quedar la economía después? Es un caso no menor, digamos, ¿no? Recuperar un exportador de granos, digamos, por lo menos para los pequeños y medianos productores. Eso por un lado. Y, digamos, aprovechándote como analista internacional, a mí una cosa que me sorprende es que Venezuela, totalmente atacada y aparentemente prendida de un hilo siempre, se mantiene. Y Evo Morales, que parecía, digamos, el más fortalecido dentro de estos gobiernos progresistas latinoamericanos, se cayó con un soplo, ¿no? No sé si tenés alguna reflexión respecto a eso. Sí, seguro. Seguro. A ver, lo primero, sí, evidentemente el tema del comercio exterior de granos y derivados me parece que va a pasar, ya es un factor fundamental, pero me parece que lo va a hacer más todavía en la circunstancia que nos espera. ¿Por qué? Primero porque digamos, claramente es el principal, la principal fuente genuina de ingreso de dólares, ¿no? Sin deuda, los dólares entran por ahí, por exportaciones. Es uno de los sectores que típicamente están más concentrados, que habla un poco de lo que decíamos antes, el rol de las corporaciones. Y es el sector que más, yo creo que más le disputó y más le ganó al Estado en cuanto al tipo de controles, regulaciones. Hoy los puertos, bueno, ustedes son del Paraná, lo conocen bien, del río Paraná, los puertos son privados, las grandes exportadoras tienen su propio corredor para sacarle los granos, venderlos. Perdón, ¿Sí? el puerto de Entre Ríos se llama Rosario, no tenemos realmente política portuaria. Aprovecho para hacer esta. Sí, claro, no, está todo concentrado allá. Está todo concentrado acá en Rosario, eso no hay ninguna duda. Y el tema, sí, por eso hablaba del río Paraná, no para nada. Capital. Digo, y el tema de la falta de participación del Estado llega al punto no solo de que los puertos son privados, que el Estado prácticamente lo único que trabaja son las declaraciones juradas de estos grandes exportadores, sino que desde el momento mismo del acopio, el producto prácticamente no tiene ningún control del Estado en eso.
Y son los dólares, la recaudación aduanera, son un montón de factores que tienen que ver con en una parte fundamental de la economía donde el Estado debería estar por lo menos para controlar. Algún conocido nuestro, y también creo que ustedes, suele decir, ya si le pusieras una balanza delante del puerto, ya eso sería revolucionario. Con pesarle lo que sacan y compararlo con lo que declaran, digamos, ya provocas casi una revolución, porque es meterse en lo que los tipos consideran como un factor absolutamente privado, que no le controlen ni lo que sacan por exportaciones reales. Entonces ahí me parece que es un factor central. Se da el caso Vicentín. Aparece el caso Vicentín, digamos que es digamos, es la irregularidad puesta sobre la mesa, el caso de Vicentín. Estaba mirando ahí unos datos que me acaban de llegar con respecto a cómo fueron las operaciones con el Banco Nación. El tema de los créditos para prefinanciación de exportaciones, la responsabilidad que tiene González Fraga como presidente del Banco Nación durante años 2018 y 2019, digamos, una defraudación multimillonaria en dólares al Estado y a la banca estatal con la prefinanciación de exportaciones. Una empresa que creció a la luz de estos negocios de una forma espectacular, geométrica en estos años, como Vicentín, y el broche, el moño, se lo pone una convocatoria de acreedores muy rara, una convocatoria de acreedores muy rara, pero muy ligada también al gobierno, con empresarios dueños de Vicentín que tuvieron mucho que ver con Cambiemos, pero sobre todo con el PRO, como son Nardelli y Padoan en Santa Fe, y estas operaciones con González Fraga en el Banco Nación. Ahora, este tema quedó planteado ahí en la convocatoria de acreedores. Hay una disputa grande, que es un poco lo que comentaba recién, que había leído, que nosotros publicamos, y en medio de esta disputa también aparece algún planteo de decir, bueno, si el Estado es el principal acreedor dentro de esa convocatoria y el sector es tan fundamental, tan estratégico, ¿por qué no echar mano de eso, de Vicentín, y decir, bueno, tengamos por lo menos una herramienta de alguien que controla o que tiene por lo menos, está en todas las cadenas, controlando eslabones en cada uno de los sectores, como para por lo menos tener una participación estatal desde ese lado, o pública, no digamos estatal, puede ser pública o una empresa mixta pública-privada, pero con participación de medianos productores o cooperativas, sino con los grandes pools de siembra. Esto está planteado como una situación que yo no sé si esa puede ser una solución factible o no. Lo que está claro es que es un sector muy trascendental de la exportación de granos, y hoy para Argentina no es solamente eso que hace muchos años describió Dan Morgan como el poder de las 5 hermanas, de las 7 hermanas, que eran tanto o más poderosas efectivamente que las petroleras, por lo que significaba en el comercio mundial de granos y lo que significaba esto para la alimentación del mundo, sino que hoy para Argentina es un factor central de lo que viene. Es decir, va a ser, esta es la llave de la puertita por donde ingresan los dólares. Hoy Argentina, y esto es parte de lo que decíamos antes, las políticas del Banco Central es pedirle, por favor, a los exportadores que liquiden. Porque las normas que ponen, digamos, 5 días, límite máximo, eso se burlan más o menos sin demasiadas complicaciones, no te declaran la venta al exterior, te la postergan, te cambian las cifras. Hay muchas trampas que se hacen en ese sector, con lo cual formas de eludir esta obligación medio laxa del Banco Central hay. Entonces ahí no funciona si no se imprime algún otro tipo de presiones o de obligaciones por parte de las empresas. Entonces, ahí hay todo un factor, hay todo un sector que es muy seria la situación, muy grave, y las consecuencias pueden ser todavía peores. Con lo cual, me parece que lo de Vicentín abriría una puerta para
encontrar algún camino de entrada si no querés ir directamente por algún tipo de ley que será mucho más fuerte, más difícil políticamente de absorber, qué sé yo, si hablamos de expropiaciones o crear como algunos proponen, crear una Junta Nacional de Grano. Me parece que estamos en materia fáctica. Años luz, eso. Me parece que no da para pensar tan en grande, pero sí da para pensar en, bueno, se te dio la oportunidad que aparece Vicentín ahí como una herramienta posible de echarle mano. Con lo cual me parece que este va a ser un sector en discusión. El tema de exportaciones de cereales, tema acopio y puertos, y el tema, obviamente, todo el tema de dólares que pasa fundamentalmente por ahí. Este es un aspecto. Control, por ejemplo, control de valores o de precios de transferencias entre lo que exportan y lo que vale el producto en el exterior y cuánto paga el destinatario definitivo de ese producto, ese es todo un tema para investigar. Yo estoy seguro que gran parte de la fuga de divisas se está dando por ahí y no con la listita que dio el Banco Central de la gente que compró dólares en empresas, personas que compraron dólares en estos años, y con eso... A eso te quería preguntar. Sí, ahora vamos, si quieres a eso, pero me parece que o pregunten, o para entrar al tema, para no irme de lo que me preguntaban recién. Pero evidentemente en la exportación en general y las exportaciones de cereales en particular, me parece que ahí hay un agujero negro de manejo de divisas que es importante echarle un ojo. Y voy al otro que me preguntaban, así ya eso también lo dejo respondido. Venezuela-Bolivia, sí, llama mucho la atención lo de Bolivia, como sucedió, y así como llama la atención el tema de Venezuela, que haya logrado resistir los embates. Me parece que en Venezuela, vamos primero con el de Venezuela. Lo que pasó en Venezuela es que, digamos, si hay un aspecto en el cual el chavismo se preparó bien y fuerte, es para defenderse ante un ataque externo. Digo, la verdad tiene, por lo que uno sabe, tiene armado una capacidad de resistencia de una parte importante, no todos obviamente, pero no una parte importante de la población, para resistir hasta inclusive en forma armada cualquier tipo de ataque, muy, muy trabajado. Y además, claramente hay un núcleo grande de la población que tiene muy en claro lo que quieren defender. No sé, el porcentaje será un 20, un 30% de la población, pero con eso te alcanza para tener una resistencia y por lo menos a quien te va a invadir hacerlo pensar dos veces si te vas a meter ahí. Y yo creo que esto fue un elemento central que les posibilitó la resistencia. Segundo elemento para esa resistencia, me parece que Estados Unidos eligió muy mal quiénes iban a ser sus socios internos para hacer una invasión o por lo menos para derrocar al gobierno. La oposición que tuvo el Partido Socialista Unificado, el PSUV, en Venezuela, fue siempre muy débil, estuvo siempre muy dividida. El gobierno también trabajó bien en ese sentido para mantenerla dividida y ahondar las divisiones. Y finalmente la elección que hace el gobierno de Trump por Juan Guaidó se deben estar agarrando la cabeza varios dentro del Departamento de Estado diciendo a quién se le ocurrió traer a este muchacho para hacer semejante movida en Venezuela. Son realmente Guaidó y toda su gente, dicho por gente inclusive que no tiene tanta afinidad política con nosotros, pero que conoce el paño y que han estado por allá, dicen, son de una incapacidad sorprendente, digamos, la que tiene esta dirigencia opositora venezolana. No han logrado, digamos, diseñar buenos planes, buenas políticas de intervención dentro de la propia Venezuela porque realmente hay mucha incapacidad de estos dirigentes. Y hay un tercer factor que, de acuerdo a lo que tengo entendido, fue fundamental, porque primero, digo, hay una resistencia interna que te puede, hasta cierto momento te puede hacer más duro un ataque o un golpe contra un gobierno.
hay una oposición muy poco capacitada que te ayuda porque debilita uno de los factores de ataque. Ahora, el tercer factor que pareciera haber jugado un rol muy importante, sobre todo en el último año, es el paraguas que le tendió Rusia al gobierno de Maduro. Ahí me parece que en lo militar, inclusive con algunos de los, ¿cómo se llaman? Los ataques tecnológicos que sufrió Venezuela, como el gran apagón hace un año y pico, pareciera ser que ahí el rol de Rusia fue fundamental primero, para protegerlo, para resolver problemas y además para advertirle a Estados Unidos que Rusia ahí se estaba jugando una carta importante. Es decir, no, me parece que ahí el papel que juega Rusia es fundamental para que a Venezuela, en definitiva, no la hayan podido sacar del gobierno Maduro. Es decir, hay varios factores ahí, fundamentalmente desde lo militar, desde la preparación interna de la gente y alianzas, que es lo que lo hace sostenible el gobierno Maduro, que en materia económica es malo lo que ha pasado en Venezuela. Hay una debilidad tremenda y más allá del bloqueo han tenido una gestión con muchísimas dificultades en lo económico. Sería entrar en otro tema de eso, pero claramente tiene una gestión muy mala que quedó reducida prácticamente al petróleo y también le fue mal con el petróleo, con PDVSA, con lo cual también en esto, si no es por el sostenimiento y la ayuda económica del exterior, hoy Venezuela no se podría sostener o estaría en una crisis todavía peor que la que le está provocando el bloqueo. Esta es la situación en Venezuela. Bolivia es una situación donde se da una situación absolutamente diferente y con resultados diferentes. En esto, la debilidad estuvo dada fundamentalmente, por lo que tengo entendido, porque el gobierno de Evo Morales se confió demasiado, no midió que iba a haber un intento de golpe como el que hubo, y en definitiva terminó siendo un golpe blanco, un golpe sin, digamos, hubo hecho de violencia y hubo víctimas sin duda, pero un golpe sin las características de un golpe militar y asesinando dirigentes, sino que fue un golpe, fue un desplazamiento del gobierno de Evo Morales, inclusive lograron cierto asentimiento, por lo menos del propio Congreso, para que esto se hiciera de esta forma, en medio de un proceso electoral que tuvo varias fallas desde parte del gobierno de Evo Morales, fallas de manejo, de control y sobre todo de medición de los riesgos. Me parece que esto es lo que termina desplazando al gobierno de Evo Morales de una forma casi insólita y de alguna forma inesperada, pero bueno, ahí sí con una fuerte participación de Estados Unidos, un fuerte respaldo de Estados Unidos, que inclusive ahí uno diría que superó inclusive la falencia que presentaba la dirigencia opositora boliviana, que tampoco era una dirigencia muy lúcida, ni la que asumió el gobierno, ni la que inició el primer avance, que fue el de la gente de Potosí, Camacho y otro dirigente, ahora se me escapó el nombre, pero digamos, ahí donde se estaba dando el tema del desarrollo del litio y la industrialización del litio, claro, fue el punto que eligieron como de ruptura. Dijeron, bueno, hasta acá llegan, le damos pelea acá, resistencia acá, denuncian, le arman una denuncia, y eso en medio del proceso electoral, más allá de que hubo 2 o 3 episodios en los cuales el gobierno de Evo Morales retrocedió cuando se dio cuenta que ahí le estaban poniendo una trampa, retrocedió en su propio proyecto, pero ahí ya no le alcanzó para rearmarse y poder sostener las elecciones con sus propios candidatos. Ahí me parece que hubo una falla de otro tipo. No, digamos, por eso digo, son 2 dimensiones diferentes, lo de Venezuela y de Bolivia. De Venezuela tiene otras dimensiones a nivel geopolítico mundial. Lo de Bolivia fue directamente más un golpe clásico.
la Embajada de Estados Unidos respaldando un sector y desplazando un gobierno que más allá de los años que tuvo de desarrollo, en un momento mostró una debilidad política, un error táctico que le costó el gobierno. Vamos a ver cómo sigue ahora la situación. Rulo, son varias preguntas en una, por las dudas. Recién hablabas de la lista que dio el Banco Central de los fugadores, ¿no? Se fugaron 86 mil millones de dólares en el gobierno de Macri, casi el 90% de lo que se endeudó este gobierno. ¿Qué te parece cómo se viene trabajando el tema de la comunicación? Porque da toda la sensación que estos personajes que han hecho tanto mal al país permanecen en un lugar escondidos, digamos, ante la opinión pública, omitidos, no se conoce su paradero en función de poner en discusión quiénes se llevan la riqueza, y generalmente hay una gran imposición por parte de la hegemonía mediática de decir que el gran problema del país son los pobres, son los planeros, son aquellos que reciben programas sociales para poder alcanzar una comida básica. Da toda la sensación que en ese sentido, en cuanto a la comunicación, no hemos logrado plantar ninguna semilla que permita revertir eso. Y que la imagen positiva que tiene hoy el presidente, cuando termine la cuarentena, que el país va a terminar seguramente en condiciones paupérrimas, acá va a haber un gran ganador que va a ser Mauricio Macri, porque la mayor parte de la gente, o gran parte de la Argentina, de alguna manera influenciados por este poder mediático, van a culpar justamente a todos los males a la cuarentena, a la gestión de Alberto, a no haber activado ciertos canales productivos y demás. ¿Cómo ves esa cuestión? Ayer, por ejemplo, volvió a la televisión un gran operador del establishment, del poder económico, que es Jorge Lanata, que durante los 4 años del macrismo estuvo prácticamente ausente, haciendo informes que tenían más que ver con entretenimiento que con informes de investigación. Por ahí viene un poco la mano. Bueno, era varios temas en uno, si tenías razón. A ver, en principio, con el tema de comunicación del gobierno, soy bastante crítico, justamente por esto que estás planteando vos. Yo coincido en el análisis que estás haciendo, los elementos que estás dando, te marca que hay bastante debilidad en cuanto a comunicación y elección de temas que son fundamentales, que el gobierno debería estar jugando un poquito más fuerte para comunicarlos, para marcar responsabilidades. Y también coincido con vos en que esto a la larga, o no tan larga, va a tener costos muy, muy fuertes, costos muy pesados para el propio gobierno el no haber atendido estas cuestiones a tiempo. Sí, el tema de la fuga es un tema que a mí me parece hace rato que es uno de los temas centrales de la economía argentina, y ya en los últimos tiempos ya me convencí de que es el tema central de la economía argentina. Es el tema fundamental, es el origen de todo el resto de los problemas, el tema de la fuga, porque Argentina se le escapa por fuga todo lo que debería ser fondos para la inversión, fondos para el desarrollo, fondos para atender las cuestiones sociales más urgentes y las menos urgentes. Es el generador, la fuga es el generador del endeudamiento, es el generador de las crisis de dólares, y que esto se termine derivando en una mega devaluación que en definitiva va a ser una realimentación de la inflación. Así que vos fíjate que nombro un poco todos los problemas de la economía argentina: el no crecimiento, el no desarrollo, la inflación, el tema de la pobreza y demás, y a mí me parece que va todo muy relacionado con el tema de la fuga, absolutamente relacionado con el tema de la fuga. Y el tema es que no se atiende el tema de la fuga. Como se resuelve el tema de la fuga, no se está atendiendo, hasta ahora no se había atendido, ni siquiera era mencionado, cuando ahí tenías el gran problema. Mientras tanto ibas viendo
cómo resolvías el tema de la inflación, si era con precio de cuidado o con qué medida metías por este lado, si la pobreza le tirabas un mangomazo directamente, no dabas estadísticas, digamos, todo fueron formas de emparchar problemas que venían ocurriendo, y a uno de los ejes centrales que tenía este problema, que es la fuga, no se la atendía. Me parece que ahí es donde yo pongo el ojo al problema. Este tema de la pobreza, este tema de la fuga tiene también un vínculo directo con el tema de qué es lo que pasa en Argentina, no con la pobreza, qué pasa con la riqueza, qué pasa con las grandes fortunas y cómo se manejan estos sectores, que repito, tiene que ver un poco con lo que decía al principio, y el origen del neoliberalismo, cuando hablamos del libro del Rodrigazo. Es decir, estas grandes corporaciones, esta concentración que se dio con la economía en estos años y se sigue dando, también va de la mano de cuál es la conducta o cómo es el comportamiento de esas grandes concentraciones y esos grandes capitales en Argentina. Son los fugadores. Hay una práctica, y la verdad que no le fue mal con esta práctica, de fugar las divisas del país y en el momento que lo consideren necesario volver a traerlas para quizás hacer algún negocio especulativo financiero, volver a sacarlas por una mayor cantidad de la que volvió, y así hacen parte de su negocio, se alimenta de esa especulación. Se calcula que hay a esta altura más o menos entre 400 y 500 mil millones de dólares de propiedad de argentinos en el exterior. Esto ya a estas alturas deben ser más o menos 2 años de PBI, con el PBI que nos va a quedar este año después de todo esto. Parte de esa plata que está puesta en el exterior es la que a veces vuelve como préstamos, así que pagamos intereses supuestamente a préstamos externos, que en realidad son préstamos de propio dinero de argentinos puestos en el exterior. Es decir, muchas veces la propia empresa se endeuda consigo mismo, disfrazada con otro nombre para pagar intereses y estar fugando otra vez divisas, pero disimuladas como pago de intereses, y volver a sacar la plata que volvió a entrar porque es el pago de esa deuda. Parte de ese dinero también vuelve en fondos de inversión, es decir, comprando títulos y haciendo negocio con los títulos de la deuda. A mí no me extrañaría nada que algún día pudiéramos saber que de los fondos de inversión que están negociando con Argentina, ahora el tema de la reestructuración de deuda, haya gran parte que sea propiedad de argentinos. Y si pudiéramos ver para atrás cuántos de esos fondos estaban en propiedad argentina hace 6 meses, seguramente sería todavía más, porque son quizás argentinos que ya vendían, ya se sacaron de encima esos títulos cuando vieron que esto no se iba a pagar y que no le iban a sacar más ventajas al valor de esos títulos. Y en general, así como en paraísos fiscales, inversiones en el exterior y demás, está repartido todo este tema de la fuga de argentinos. ¿Dónde se va esa fuga y qué es lo que no se controla? Alguna vez esto también lo publiqué, hablando con uno de los pocos, que por lo menos en mi caso el único que conozco arrepentido que se dedicaba a esto y contó cómo funcionaba esto, es Hernán Arbizu, que fue vicepresidente del JP Morgan para Argentina y para todo el Cono Sur, que él era el que articulaba todo el tema de la fuga de divisa para grandes fortunas en este país, y él me explicaba, hasta hoy tengo relación con él, de cómo funcionaba ese mecanismo y cómo los gobiernos hacían lo distraídos para no controlarlo. Y me dejó 2 elementos que yo siempre lo repito porque me parece que son absolutamente gráficos con respecto a esto. Él me dice: vos sos capaz de hacer la lista de las 300 principales empresas del país, las 300 principales empresas que operan en el país, y las 100 familias más ricas. Y yo le dije, bueno, las 300 empresas con mayor cantidad de operaciones, seguramente esa lista uno la puede hacer. Busca la estadística de facturación, exportación, lo que fuera, más o menos llegás a una lista de 300 empresas principales. Las 100 familias por ahí me cuesta más. Puedo tener algunos nombres tradicionales, algunos que conocemos porque son dueños de grandes empresas. No sé si llevo a las 100. Así, yo sinceramente le dije,
Le digo, ¿pero por qué? Me preguntas. Me dice, porque esas 300 empresas y esas 100 familias eran todas clientes mías. Me dice, eran todos clientes míos. Porque todos ellos fugaban plata. Todos ellos me pedían sacar la plata del país. Y yo tenía él como JP Morgan, decía, yo tenía un target de clientes de 20 millones de dólares para arriba. Abajo de 20 millones de dólares para mí eran clientes chicos y se los pasaba a otro banco. Lo tendría el Citibank, el Santander, cualquier otro banco, porque para mí eran clientes chicos. Dice, y alguien que fuga 20 millones de dólares es porque tiene un patrimonio de por lo menos 100 millones de dólares. ¿No? Nadie fuga más de la quinta parte de lo que tiene, porque no es que vende su casa, el yate, el auto, sus campos para fugarlo. Eso lo sigue teniendo. En todo caso, busca tenerlo a nombre de otro, que una sociedad, pero fugar, dice, eso eran yo 20 millones de dólares para arriba. Y ahí estaban mis 400 y pico de clientes, eran esos 300 empresas, 100 familias, y prácticamente ahí estaba todo el establishment argentino y todas las grandes fortunas argentinas. Eso trabajaban conmigo porque nadie mejor que nosotros le hacíamos ese servicio, de crearle las empresas en el exterior y que los tipos la pudieran manejar y nunca los iban a encontrar. Y él me dice, y hasta el día de hoy te aseguro que una empresa que fugué yo, no la iban a encontrar nunca. No la podían encontrar nunca. Y el otro dato que me da es, pero entonces si lo que vos no hacías como servicio de fuga de divisas, ¿quién lo hacía? Me dice, todos los bancos privados, o mejor dicho, todos los bancos del sistema, menos los bancos públicos y el Credit Cop. Dice, salvo la banca cooperativa y los bancos públicos, todos los demás tienen una oficinita encargada de hacerte la fuga. Dice, o la tienen ahí, o en una oficina que está a la vuelta del banco, o en un piso de arriba, en Buenos Aires, o tiene una oficina en Puerto Madero, pero todos tienen armado la estructura para fugar plata y organizarte el vínculo con el exterior, y que esto no quede declarado en el banco, no quede registrado a nombre de nadie. Con lo cual, lo que me estaba diciendo es que si alguien quisiera controlar la fuga de divisas, lo primero que tiene que hacer es ir a los bancos, ir a controlar cuál es la operación de los bancos que están registrados, bancos que están controlados por un sistema que los regula, que regula todas sus actividades y están haciendo estas operaciones por izquierda. Es decir, el sistema está muy contaminado con el tema de la fuga, está muy contaminado. Entonces, si acá en esto no hay una decisión firme, no lo vamos a resolver. Y el tema es que hasta ahora el Banco Central no logra articular una decisión firme. Yo, la verdad que en otros periodos tenía algún grado mayor de confianza, cuando estuvo Marco Del Pon, cuando estuvo Banoli, que por lo menos conocían el tema y tuvieron alguna intención, pero tuvieron grandes problemas, no pudieron avanzar. Diría más, hoy Marco Del Pon, desde la AFIP, está avanzando más, por lo menos ya dio todos sus pasos que ella, como presidenta del Banco Central, no había logrado hacer. Por ejemplo, ¿cómo? Algún economista amigo dijo que Miguel Pese parece más el 9 de ellos que el 2 de nosotros. Comparto. Es cierto, economista amigo que comparto. Y ya me lo han dicho varios, inclusive dirigentes empresarios muy fuertes me dijeron, bueno, el problema es que en vez de me pusieron otra y es ahí donde se rememora tenemos un amigo de los bancos, dice. Y es ahí donde se rememora si no existe la posibilidad de incorporar funcionarios, más allá de las diferencias que se puedan tener, que tengan de alguna forma la valentía que mostró en su momento Guillermo Moreno, tan demonizado justamente por el poder económico. Y bueno, vos tenés, dicho, nosotros tuvimos otro conocido nuestro, con José Fatela también en la UIF o en la aduana, y terminaron, lo cepillan porque justamente se meten con sectores de poder que logran que por otro lado lo saquen hasta de gobiernos nuestros, de gobiernos populares, quedan marginados. El caso más emblemático es el de Vudú.
caso de Vudú, claro, exactamente. El caso de Amado es otro caso emblemático. Pero yo con Esbatela tuve oportunidad de hablar hace poco porque sacó un libro muy interesante y estuve en la presentación, estuve charlando un rato con él y una de las cosas que me decía es, yo la verdad ni me acerco al gobierno ni espero nada porque de la causa que yo tengo de la UIF y de aduana todavía estoy procesado, todavía me tienen procesado, entonces no quiero, yo soy una mancha venenosa, no quiero acercarme al gobierno para no perjudicarlo, pero estoy viendo cosas que se están haciendo que es una barbaridad o cosas que deberían hacer si no se hacen. Y la verdad son tipos que cualquiera que conoce el tema y está más o menos en esta historia saben que son tipos muy valiosos, tipos que saben realmente. Por eso digo, volviendo al tema de la fuga, lo que está haciendo hoy Mercedes Margolfón en la FIFA, hay dos medidas que a mí me pareció muy importantes. Una, está fiscalizando sobre la información que está recibiendo de afuera de cuentas del exterior. Esto es no sé si conocen, hay un acuerdo de intercambio de información entre organismos fiscales de distintos países, en los cuales anualmente le mandan la información de cuentas, por ejemplo, en el exterior, que puedan tener en Uruguay, en España, en Italia, donde fuera, de argentinos que tienen cuentas acá. Mandan las cuentas acá y acá lo que se verifica es si esas cuentas están declaradas acá. Es un principio de observación. Lo que hizo en este momento Mercedes fue tomar toda la información que había llegado desde el año 2018 y no se había controlado jamás. La información estaba ahí y no se pudo controlar. Inclusive, ¿tienen alguna duda? Esto se los cuento, no fue publicado todavía, pero ¿tienen alguna, por lo menos por mí, ¿tienen alguna duda si esas listas no fueron modificadas? O sea, modificadas no para controlarlos, sino justamente para sacar alguno que estaba controlado. Para omitirlos. Exactamente. Como esto depende de la OCDE, pidieron a la OCDE si ellos tenían las listas originales, porque querían tener las listas originales para verificar que no hubiera ese tipo de omisiones o borradas. Le dijeron que sí, están esperando esa información, es decir, para poder chequear si las dos listas que tienen de 2018 y 2019 corresponden a las listas originales. Pero sobre las listas que ya tienen, están haciendo un laburo de control. Lo primero que hicieron fue, ¿saben cuántas cuentas tienen de argentinos en el exterior? 300.000. 300.000 de argentinos en el exterior. Entonces, claro, el laburo de fiscalización de esa no es sencillo. Todavía lo que hicieron fue hacer una primera selección y lo que tengo entendido, la selección se hizo sobre cuentas de más de $1 millón y se las dividió por países y se tomó nada más que el caso de Uruguay, que aparentemente es el lugar donde más cuentas había. De esas cuentas en Uruguay y solamente la de más de $1 millón se encontraron 960 cuentas que no estaban declaradas, de capitales que no estaban declaradas en Argentina. Es decir, están trabajando sobre esas 960 cuentas porque lo que hay que hacer es comunicar a cada uno de los titulares, qué sé yo, que está esta información para que pase y verifique y que se defienda, digamos, pero que se le descubrió esta cuenta que no estaba declarada antes de actuar. Como esto hay que hacerlo uno por uno, se dijo vamos a hacer un número limitado y después seguimos con el resto. Pero hasta ahora, de Uruguay solamente, y con cuentas de más de $1 millón solamente, al momento que reciben la información, con un saldo de más de $1 millón, ya son 960 cuentas. Que en total tenían un saldo entre las 960 de $2.600 millones. Fíjense que es una partecita de todo el material que reciben, y ya quedan en esa primera barridita $2.600 millones, nada más que acá en Uruguay, no, de plata en el exterior no declarada. Es poco, pero la verdad que es la primera vez que se hace un laburo en serio sobre alguien concreto, que se avanza sobre ese plano. Y la otra medida que a mí me pareció muy importante, vamos a ver con qué resultado, es el tema de que se está trabajando sobre
la cuestión de exportaciones e importaciones y precios de transferencia entre empresas vinculadas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, como ocurre en Argentina, o como ocurría por lo menos hasta hace unos años, si Cargill de Argentina, cuando exporta, tiene como principal cliente a Cargill de Uruguay, yo quiero saber a qué precio le está vendiendo, para ver si está vendiendo a precio real de mercado o está vendiendo a un precio más bajo. Porque si me está vendiendo a un precio más bajo, quiere decir que acá me está declarando retenciones y demás impuestos por un valor mucho más bajo que el real, y me está derivando el negocio a Cargill Uruguay, que seguramente Cargill Uruguay no se consume la soja que le vende Cargill Argentina. Eso para vendérselo después a China, a Indonesia o a cualquiera que sea el destino final de esa soja, a un valor que obviamente va a ser mucho mayor que el que lo sacó de acá. Entonces, esto es precio de transferencia, se refiere a precios entre empresas vinculadas. La Su información que le decía que facturación. tengo de Vicentín es que también ahí aparece Vicentín, como muchas de sus exportaciones tienen como destino Vicentín, Uruguay. Es decir, que ahí también debe haber algún tipo de operación de este tipo. Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay sectores donde son clave para poner la lupa. En algún caso se está poniendo la lupa, pero no desde el Banco Central. Lo estamos viendo de otros sectores, porque la lista que arma el Banco Central es exclusivamente sobre operaciones de personas jurídicas y personas físicas declaradas. Con lo cual ya de movida hay, digamos, difícilmente hay alguna operación demasiado rara, y hay una declara, es algo que descubramos que había algún prestanombre, testaferro, gente como ha ocurrido, gente humilde, y aparecen comprando, según el límite que tuviera cada momento, $10.000 o $1.000, lo que fuera, que obviamente él lo está haciendo a nombre de otro. Pero fuera de eso, esa lista no nos van a informar sobre la verdad de la fuga. Por más que sepamos los nombres. Sí, puede ser un buen elemento para investigar y además por ahí para cruzar con la FIFA, a ver qué pasa con ese dinero, si está declarado en el país, si son dólares que se compraron para poner bajo el colchón o depositar en otro lado, o son dólares que se fugaron del país. Puede ser. O si se pagaron al exterior, se pagaron por alguna operación que es legítima o no. Podría ser, pero eso es un material para investigar, no es un material que por sí solo no nos diga demasiado. Inclusive, ya a esta altura yo ya estoy dudando de llamarlo que son 85.000 millones de dólares de fuga, porque no sé si son fugas, si todos esos dólares son fuga o son simples operaciones que después son pago de servicio, pago de comercio exterior, compra de propiedades. En Argentina no podemos comprar una propiedad sino con dólares. Bueno, alguno de los que compró propiedades en estos 4 años fue a comprar los dólares en el mercado y seguramente está en esa lista. No es un fugador, es el que compró una propiedad y cambió los pesos por dólares. Por eso, digo, ahí hay mucho para investigar y no, salvo esto que mencioné la FIP, no se está investigando. Y sí, coincido con lo que decías antes, que esto, si no se comunica bien, si no se explica bien, y si no se ataca como corresponde, puede ser un dolor de cabeza muy, muy grande para un gobierno que está descuidando estos asuntos. Rulo, Señor. yo te quería hacer una consulta respecto de vos decías que la fuga es el origen de todos los problemas macroeconómicos que tenemos los argentinos. Sí. La contracara de la fuga es el endeudamiento externo. ¿Qué hacemos con la deuda externa que tenemos que afrontar hoy? Que el pueblo va a tener que hipotecar prácticamente su futuro si le queremos pagar, porque el peso es tremendo. ¿Qué se puede hacer, digamos, en ese contexto desde el gobierno? Sí, a ver, seguramente lo primero que te tendría que contestar, en consonancia con lo que te dije antes, es lo que vengo diciendo hasta ahora, es lo primero que habría que hacer con la deuda es investigar, ver qué pasó y cuántas de estas operaciones son legítimas o no. Y cuidado con este tema porque acá,
cuando hablo de legitimidad, hablo fundamentalmente de la legitimidad de emisión y a favor de quién se hizo la emisión. Porque la verdad no podemos cuestionar la legitimidad del acreedor, digamos. Pues esos son bonos que son bonos nominales, no, mejor dicho, no son nominales, son bonos que el propietario es el tenedor, ya circuló a saber por cuántas manos, y el último que se quedó con el bono lo viene a cobrar, no podés acusarlo de nada a ese de que sea responsable. Cualquiera que deposita un bono puede tener hoy bono en dólares, en pesos, lo que fuera, y eso no por eso lo hace culpable de una operación que por ahí en su origen fue una operación ilícita o irregular. En principio eso. Porque en estos 4 años en realidad hubo hubo una emisión de deuda que fue equivalente no solo a la fuga, porque vos tuviste por un lado fuga de dólares, pero también tuviste una política que te hizo que importaras más de lo que exportabas, es decir, que tenías un déficit de balanza comercial. Tuviste una política que te alimentó también el tema de la salida al exterior, compras en el exterior, turismo y demás, que también dio un resultado negativo permanentemente, por lo menos hasta 2018, en cuanto a los gastos de residentes argentinos en el exterior con respecto a lo que te dejan residentes del exterior cuando vienen a Argentina, es decir, el turismo de salida y el turismo de entrada. Eso tuvimos de promedio 10.000 millones por año de saldo negativo. Y además tenés el otro rubro que puede ser operaciones justificadas y no calificadas como fuga, como puede ser el pago de dividendos al exterior, pago de utilidades de multinacionales, pago de interés de la deuda, que también empezó a ser una cifra importante a partir del endeudamiento de los primeros años. Entonces vos tenés 3 fuentes de salida de divisas, el comercio exterior, la de turismo y este tipo de transferencias que se suman al tema de la fuga. Es decir, son 4 ventanillas, y en las 4 ventanillas tú tenías siempre más salida que entrada. Todo esto en conjunto te daba promedio en todos estos años 50.000 millones por año, que es exactamente lo que fue la deuda. Es decir, la deuda sostuvo esto. Y acá hay un problema de lo que se llama balanza de pago que tiene que ver con malas políticas en el comercio exterior, en el tema del turismo, el tema del endeudamiento y pago de regalías y utilidades al exterior, y además con una ventana abierta de la fuga. Si tenías 10.000 en cada una de las otras 3, tenías 20.000 de fuga. Es decir, ahí te hacía más o menos números redondos los 50.000 millones de pérdida de dólares que tenías todos los años. ¿Cómo lo resolviste? Con más deuda y agregando deuda. Entonces, acá en principio tenés un problema de malas políticas, entonces hay mucho para juzgar, no hay, digamos, algo, el de dar la información correcta y que esto se haga público, pero ahí no, hay un problema que se origina en la mala política de gobierno. Ahora, la forma de emisión de deuda sí merece una investigación a fondo y sobre todo este acuerdo fatal en cuanto a lo perverso que se hizo con el Fondo Monetario Internacional en mayo. Digamos, perverso porque es un acuerdo que se llamó Acuerdo de Estabilización y en realidad lo que provocó es la mayor desestabilización de la historia argentina, más o menos. Si vos lo medís en la inflación que provocó, en la mega devaluación que provocó, en la recesión que provocó, y el aumento de la pobreza, por agarrar los 4 elementos fundamentales, esto se genera a partir de 2018 y con este acuerdo. Y con un gobierno que encima le ajustás para que no pueda gastar y no pueda resolver estos problemas. Con lo cual, como dicen algunos, fue el mayor plan de desestabilización que tuvo Argentina fue justamente este plan de estabilización del año 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Esto es cuestionable y algunas emisiones de deuda también son cuestionables, que también son del año 2018, donde se hicieron emisiones muy curiosas, muy llamativas, con emisiones que se hacían de la noche para el día siguiente y aparecían
favorecidos o suscritos por 2 o 3 fondos de inversión que después resulta que estaban ligados uno a Luis Caputo, otros a Gustavo Cañonero, que terminó siendo el vicepresidente de Caputo en el Banco Central. Ese tipo de operaciones también habría que investigar más en serio. Ahora, después, dicho todo esto, vos tenés un paquete de deuda que en la medida que lo puedas reestructurar en los términos que está planteando Argentina, es manejable. Digamos, en realidad, por suerte, dentro de todo, no nos queda una deuda tan inmanejable. Tengamos en cuenta que la deuda de Argentina, a ver, podemos, para simplificarla, la dividimos en 4. Porque por un lado tenés los 65.000 millones que se están negociando ahora con los fondos de inversión del exterior. Esto es lo más duro. Después, a estos 65.000 millones van atados otros, por ponerle para su número, porque me dé ronda la suma, 45.000 serán por ahí 45, 50.000 de títulos en dólares, pero que están en manos de argentinos. Con esto no se negocia. Lo que se resolvió es se pateó todo para adelante hasta diciembre, y lo que se resuelva con los fondos del exterior es lo mismo que se le va a reconocer a los fondos locales que tienen, a los tenedores locales que tengan títulos en deuda. Si con esto se negocia patear la deuda por 5 años, después pagar 2% en 20 años siguientes, lo que fuera, a estos otros se les reconoce exactamente la misma condición que se les dé a los deudores. Es decir, van atados a la misma condición. Es decir, que Argentina negocia por 65, pero va a hacer ese pago a los 110.000 millones que tiene en total entre extranjeros y locales. Y después del resto, que son otros 200, a esta altura deben ser 200.000 millones de dólares. Una parte es deuda con propios organismos del Estado. Y una parte importante, deben ser no menos de 80.000 millones de dólares que están en el ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en otros organismos. Digamos, esto es deuda interna, digamos. Esto obviamente también es manejable porque se acuerda internamente cómo se paga. Y el resto es deuda en pesos. Es decir, calculada en dólares, pero es deuda en moneda local. Con lo cual esto también, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, va renovando la deuda esta, va estirando los plazos de pago y pagando parte de ella. Pero es una deuda en pesos, no significa un trama a nivel internacional o externo. Con lo cual, si se arreglara esta deuda de 65.000 millones de dólares, el tema de deuda para Argentina está más o menos arreglado. No es el dramón que hemos tenido en otros periodos históricos, ni es la situación que tenemos hoy de imposibilidad de pago. Esto en principio, es decir, la deuda, si se pudiera lograr este acuerdo, la cosa no es tan mala, no es tan seria, no es tan grave el futuro. De todas formas, sí merece una investigación, sobre todo porque dentro de esta investigación es lo que también vaya a pasar en el futuro. La responsabilidad de determinados actores en este juego que todavía están participando también estos mismos actores, ¿no? Llámese banco, fondos de inversión, lo que fuera, o exfuncionario, me parece que ahí merece esta historia que se haga una investigación a fondo. Digo, por eso si no se logra... no me preocupa tanto como dependencia de lo que genera hoy la deuda, si se arreglara, repito, ¿no? Esto que está pendiente. Si no se logra realizar esta investigación, estaríamos cometiendo el mismo error de siempre. Esto ya pasó en Argentina en varias etapas. Seguro. Ese es el gran riesgo. Si no aprendemos de esto, no aprendemos más. José, ¿querés hacer alguna pregunta? Ya vamos a ir medio que terminando y agradeciendo tu tiempo. Yo tengo 50 para hacer. Precisamente para agradecerte y tu tiempo, irme despidiendo. Volviendo al libro tuyo y de Néstor Restivo, una de las cosas que nos plantaron fue la ley de entidades financieras en la dictadura. Digamos, no sé si ves tiempos, posibilidades, voluntad de hacer algo al respecto,
Y bueno, se van a cumplir 50 años del Rodrigazo dentro de poco. Por ahí estaría bueno otro libro y sumarlo a Hernán Arbizu. Yo moriría por saber lo que sabe, como investigador en historia económica, moriría por saber lo que sabe Hernán Arbizu. De mi parte, un abrazo y muchas gracias. Bueno, no, te agradezco. Eso último, la verdad, sería muy interesante volver sobre ese tema y verlo, como te decía, de una perspectiva hoy inclusive distinta, más profunda por lo que significó todo esto, ¿no? Que estábamos diciendo. Me preguntaste algo, se me fue la pregunta porque me quedé en el elogio final. La ley de entidades financieras. Exacto, la ley. Sí, pues yo estoy convencido que el tema de la ley de entidad financiera va a ser un tema en discusión fuerte y central en los próximos meses. Porque tomando algo que vos preguntabas, sí, hay gente que está muy convencida de la necesidad de esa ley. Hay gente que está muy convencida. No te diré que todo el gobierno. Y obviamente va a haber muchas resistencias porque modificar la ley de entidades financieras es modificar justamente hoy esas facultades, esa capacidad que tienen los bancos de hacer cualquier cosa por abajo que no lo controle, para decirlo en términos sencillos. Y esa capacidad que tienen los bancos de decidir ellos a quién le prestan y a quién no le prestan. Por más que haya una política del gobierno que le diga hay que prestarle al sector pyme, hay que prestarle a las economías regionales, hay que prestarle a quien sea, y ellos te la pasan por un filtro y dicen, no, bueno, pero yo tengo la facultad o tengo la obligación que si este crédito o este deudor no está en condiciones por tal y tal, y te piden una serie de requisitos y una carpeta, la cual, si sos alguien que está con problemas económicos y por eso necesita un crédito, no vas a poder acceder nunca porque esos problemas te dejan afuera. Entonces, digamos, ese tipo de cosas, para llevar un ejemplo simple, es lo que tiene esta ley de entidades financieras, que está vigente y es del año 77. Fue uno de los ladrillos fundamentales en la pared que se hizo del neoliberalismo en este país a partir del año 76, esa ley de entidades financieras. Me parece que es fundamental hacer una ley de entidades muy inteligente y que transforme profundamente ese sistema financiero para convertirlo en una rueda de auxilio del sistema productivo. Y no esto que es hoy, que es un casino de especulación que no tiene nada que ver y se desentiende absolutamente del sistema productivo. ¿Por qué digo que va a haber una pelea? Porque creo que hoy, además de los sectores que ideológicamente se identifiquen con esto, o analistas que entiendan la importancia de esto, se ha sumado en los últimos tiempos el tema de todos los sectores productivos que se han visto afectados por la falta de apoyo del sector financiero, y que también en ese debate, ahí sí me parece que hemos avanzado bastante en el sentido de que se comprenda que esto va de la mano de una ley de entidad financiera que habilita a los bancos para que hagan lo que están haciendo. Pero con un cambio de ley tendríamos otros instrumentos diferentes. Por esto me parece que se está generando una masa crítica importante con los sectores productivos para pelear por una ley de entidades financieras diferente. Con lo cual sí creo que ahí tenemos, digamos, un terreno con posibilidad de avanzar, de crecer y articulando distintos sectores de la producción, que me parece que es fundamental, ¿no? Y agrego, un poco para completar, digamos, esa misma articulación con sectores de la producción, sectores académicos también, y intelectuales en general, me parece que es, y del trabajo claramente, me parece que también es fundamental para que todos estos aspectos que venimos discutiendo logren en algún momento modificarse o transformarse. Yo siempre rescato que, además de tener un gobierno que en algunos aspectos tiene la intención y tiene la voluntad de avanzar y de cambiar las cosas, también tenemos un gobierno abierto para discutir y por lo menos poner en debate que si no se hacen las cosas, determinadas cosas, no van a cambiar. Si no se plantean estas cuestiones, teniendo en cuenta cuáles son los sectores que se van a oponer y se van a resistir a esos cambios,
no se van a hacer los cambios. Que esto me parece que es uno de los puntos que tenemos siempre como disputa. Es decir, confiar en que el consenso con algunos sectores que son poderosos, que están parados de otro lado, se puede lograr algún acuerdo para avanzar. Bueno, yo la verdad que con determinados sectores no creo en los consensos, no creo en los acuerdos. Son los que se van a resistir y es a los que hay que derrotar para poder avanzar. Esto de lo que un compañero mío llama a los fundamentalistas del consenso, les pediríamos que no esperen tanto. Daniel Toñetti. Hay consensos que no se logran. Son disputas que, aunque nosotros no planteemos la batalla, ellos tienen planteada la batalla contra nosotros. Así que tomémoslo en cuenta y hagamos las cosas que tenemos que hacer. Rulo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado. Y bueno, cuando andes por acá por estos pagos, te prometo un rico pescado de río asado. Así que no duden en avisarnos. No, en cuanto nos suelten, prometo que me voy para allá. Bueno, perfecto. Y te lo voy a recordar así. Sí, así, por favor. Vamos a compartir. A ver. Bueno. Ya vemos un montón de pescado de río y tenemos el río Paraná casi seco. Esperemos que lo podamos subsanar. La última cortita y te despedimos. ¿Dónde te encontramos? En Somos Radio todas las mañanas con Daniel Toñetti, Motor Económico, Página 12. ¿Qué otra actividad estás haciendo en términos de comunicación? A ver, está bien. Sí, tengo una columna que por ahora hago por teléfono para el noticiero del mediodía, televisión pública, pues una intervención muy cortita, muy puntual generalmente. Y después es por Motor Económico, fundamentalmente estamos trabajando por ahora con esos espacios. Pues en el futuro probablemente empecemos a trabajar también con algún podcast, algún espacio así donde estemos comentando por ahí semanalmente algún tema que vayamos eligiendo. Por eso, seguramente a través de las redes lo vamos a informar y si no, seguramente como eso va a tener que ver con el programa que hacemos con el Flaco Toñetti, también lo vamos a estar informando ahí. Muy buen programa. La preguntita corta era la siguiente. ¿Es preocupante la incursión de los libertarios, de gente como Milei, Esper, Bogiano, en la cabeza de nuestros jóvenes? Y dicho sea de paso, porque son aquellos que incentivan sobre todo esta resistencia a la cuarentena, planteando de que si hay cuarentena no hay actividad económica, y claro está, como bien sacó Alfredo Zayat el fin de semana en Página 12, que esta pandemia, independientemente de que haya o no cuarentena, genera un desastre en términos económicos en todos los países. Y bueno, a ver, es preocupante relativamente, digamos, los libertarios en sí. Si tenés algún joven conocido y si es de la familia o alguien querido, sí, es preocupante que se le metan esas cosas en la cabeza, pero por ahí no es una preocupación individual. Si hablamos como hablábamos antes del tema de... Perdón, yo doy clase en primer año de Ciencias Económicas y nacen libertarios, nacen monetaristas, chicos que eran estudiantes secundarios en noviembre, llegan a marzo a la facultad imbuidos de monetarismo y escuela austríaca, digamos, ¿no? No sé de dónde la maman, no la conocen, no han leído nada, pero vienen con ese pensamiento, ¿no? Es terrible. Bueno, ya está, me metiste la preocupación, no tenía tanto, me la llevo yo la preocupación, pero... Hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajarla, pero bueno, ahí está el tema que discutíamos al principio también, el tema de los medios, ¿no? Y encontrar también que tengamos nosotros nuestras propias herramientas de comunicación, de debate, esto que acabas de decir, del tema de los chicos, qué elementos le estamos dando como para que puedan ver otra cosa, cómo llegamos a esos pibes. Me parece que en algunos aspectos hemos avanzado, ¿eh? Mira que yo siempre recuerdo, digamos, obviamente por lo que voy a contar, se darán cuenta que es una experiencia personal muy fuerte, que es que en algún momento me convocó Néstor Kirchner para hablar sobre el tema de cómo trabajábamos para que hubiera jóvenes economistas que salieran a dar la pelea. Que tengamos una nueva generación. Él estaba, digamos, muy fanatizado con el tema de que tuviéramos una nueva generación de jóvenes para salir a dar la pelea y que sean ellos los que hablaran
y no que habláramos los de siempre, digamos, lo que ya éramos conocidos, digamos. Y con eso se trabajó y bueno, más allá de que eso, digamos, un año después de esto fue que falleció Néstor, pero lo que se trabajó, lo que se sembró en ese momento, tuvo sus resultados. Hoy hay varios ¿Algunos nombres? organizaciones, centros de estudio, de jóvenes que están difundiendo este tipo de ideas, están dando peleas, a ver, Hernancito Lecher, Aciaín, hay una serie de pibes que están defendiendo y ganando espacio en los medios, por ahí no lo suficiente, Frasquina con la Universidad de Avellaneda, digamos, eso es interesante, eso en alguna medida se logró, pero obviamente no, esto lo que estamos comentando nos demuestra que no es suficiente. Y por otro lado, lo que sí veo con un riesgo, no sé si es en manos de todos libertarios, pero con algo por ese lado podría ser, porque lo que estamos viendo también, esto es otra experiencia que tiene que ver con el análisis o el seguimiento de la economía internacional. Si este tipo de crisis, como el que se da ahora con la pandemia y la crisis sanitaria, no se resuelve bien, no se resuelve fortaleciendo el Estado y las organizaciones que atiendan lo social, cuidado que se puede ir por otro lado. Me quedo pendiente de responder algo, ahora me doy cuenta, cuando me hablaron de Macri. Me hablaron de que el que va a salir fortalecido de todo esto es Macri. Yo no sé si puede salir fortalecido Macri. Lo que sí también tendría en cuenta que puede salir fortalecido alguna de estas expresiones de ultraderecha o de derecha dura con respecto a postura de decir, ¿ves que no sirve para nada el Estado? ¿Ves que al final siempre terminamos repartiendo y alimentando a los vagos? Entonces hay que terminar con todo esto, acabar definitivamente con una política dura. Vox en España, los de la Liga del Norte en Italia, otra vez los nazis con partido propio en Alemania, la derecha de Le Pen en Francia, nos están demostrando que estos sectores emergen en el medio de las crisis. ¿No? La crisis de la centro-derecha no es que siempre se va por la izquierda, ni la crisis de la centro-izquierda queda en una disputa ahí entre socialdemócratas o qué sé yo. Digamos, aparecen este tipo de expresiones de ultraderecha que me parece que hay que estar atento a este tipo de cosas. Y esto de lo libertario, yo diría que en algún sentido es una expresión también de eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, me parece que es una cuestión que a veces a uno le suena ridículo algunos discursos, pero la experiencia de otros países da que estos discursos a veces prenden, ¿no? Gracias, querido Rulo. Te seguimos todas las mañanas, te leemos. Gracias por tu tiempo y Entre Ríos tiene las puertas abiertas para cuando quieras venir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto grande y un placer charlar con ustedes. Para nosotros también. Abrazo grandote. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.